Muy buenos días para todos los amables seguidores de este humilde canal de YouTube dedicado a la difusión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, hoy más necesario que nunca. Esperamos hayan podido pasar unas felices y santas fiestas navideñas y de fin de año. Precisamente debido a esas fiestas detuvimos por algunas semanas las publicaciones en este canal, pero esperamos poder ya retomarlas con el favor de Dios. Dijimos hace ya unas semanas que queríamos comenzar este recorrido analizando un poco los temas del conocimiento y la verdad. Estos dos temas son transversales a toda la filosofía. La filosofía es, en efecto, un tipo de conocimiento, de hecho, el tipo más elevado de conocimiento que puede alcanzar el hombre a través de la sola razón natural. Y la verdad es también otro de los temas transversales, puesto que todo lo que la filosofía tomista dice y enseña aspira precisamente a ser verdad. Respecto del conocimiento, comenzamos diciendo que en efecto resulta absurdo negar su existencia. Decíamos también que el conocimiento es una actividad de tipo inmanente en contraposición a las actividades llamadas transitivas, que son aquellas que producen un efecto externo a la gente que las realiza. El conocimiento en cuanto a actividad inmanente permanece dentro del sujeto cognoscente que lleva a cabo el acto de conocimiento. Decíamos también que esta actividad inmanente consiste básicamente en la posesión intencional de una forma o de una formalidad. Es decir, en el conocimiento, como explicábamos antes, poseemos, además de nuestras propias formalidades o aspectos formales, aquellos aspectos de las otras cosas sin que dejen de ser de otras cosas. Es decir, cuando conozco la altura de una persona, esa altura no pasa a ser mi altura, yo tengo la mía. No, simplemente conozco esa formalidad, la altura, ese dato de la otra persona y la mía, mi altura sigue siendo exactamente la misma. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que significa aquella frase, aquella definición de Santo Tomás que poníamos, según la cual los seres cognoscitivos se distinguen de los no cognoscitivos en que pueden poseer, además de sus formas, de sus formalidades, las formas o formalidades de las otras cosas. Hay evidentemente muchos otros aspectos acerca del conocimiento que podríamos estudiar y que seguramente estudiaremos en su momento. Por ejemplo, la división del conocimiento entre conocimiento sensible llevado a cabo a través de los sentidos y conocimiento intelectual, que es aquel que se realiza por medio de la inteligencia. También podríamos hablar acerca de la división o la distinción entre conocimiento teórico, que es aquel que busca únicamente conocer el ser de las cosas, y conocimiento práctico, que es aquel que busca conocer para actuar o para producir cambios en la realidad material que nos rodea, como por ejemplo las distintas técnicas y las distintas artes. Sin embargo, por ahora vamos a dejar ahí el tema del conocimiento. Creemos que con lo que se ha dicho ya queda por lo menos delineado en sus contornos generales la naturaleza del conocimiento. Esta primera aproximación a lo que es el conocimiento, a lo que es la actividad cognoscitiva, se irá ciertamente aclarando a lo largo de todo este recorrido. Ya cuando hayamos revisado muchos otros temas de las distintas áreas del pensamiento de Santo Tomás, se irá aclarando mucho más estos primeros pincelazos, estas primeras pinceladas que dimos acerca del conocimiento. Nos corresponde entonces ahora dedicarnos al tema de la verdad o a la definición de la verdad. Nos corresponde acercarnos a la naturaleza de la verdad, que es, como dijimos, otro de los grandes temas que atraviesan toda la filosofía desde el inicio hasta el fin, desde
las primeras páginas de la lógica hasta las altas cumbres de la metafísica, porque todo lo que se dice desde el inicio hasta el fin tiene la aspiración de corresponderse con la realidad de las cosas, es decir, de ser verdad. Al tema de la verdad vamos a dedicar entonces, con el favor de Dios y con el patrocinio de Santo Tomás, los siguientes videos. Sin embargo, quisiera en este video y a manera de introducción de lo que va a ser este trabajo del año 2021, presentarles de manera particular dos libros, dos obras que creo que conviene bastante los que las puedan adquirir, hagan el esfuerzo, porque contienen las bases, los cimientos para un adecuado proceso de introducción a la filosofía, sin ser en sí mismas tratados completos de filosofía. Sin embargo, estas obras contienen, creo yo, los elementos fundamentales, es decir, el que se empapa de estas dos obras que les voy a recomendar, creo yo, adquiere los elementos esenciales para pensar de manera correcta y para pensar más o menos en la medida de nuestras posibilidades, tal y como pensó Santo Tomás de Aquino. Bien, el autor de estos dos libros que les quiero presentar es el padre Álvaro Calderón, sacerdote de la Fraternidad San Pío X o Hermandad de San Pío X, como se le conoce en países como España, por ejemplo. El padre Álvaro Calderón fue mi profesor de filosofía en el seminario. Ustedes saben bien, por allá en algún video inicial lo conté, que fui seminarista a mucho honor, como decimos acá en Colombia. Fui seminarista algunos años de la Fraternidad San Pío X. Finalmente mi vocación tomó otro rumbo y hoy trato de continuar con ese servicio desde otras trincheras. El padre Álvaro Calderón es, sin duda, y en mi humilde opinión, una de las personas más inteligentes que conozco. Está llevando a cabo en este momento de manera silenciosa, de manera solitaria, de manera anónima, allá en el claustro del Seminario de la Reja, en Buenos Aires, Argentina, una labor de construcción de un tomismo integral o de un tomismo puro, por decirlo de alguna manera. El padre ha tomado la decisión de mantenerse un poco al margen de los autores llamados tomistas, ya sean antiguos o contemporáneos, y ha decidido ir directamente al texto de Santo Tomás de Aquino, guiado o más bien ayudado por las herramientas lógicas y epistemológicas que ha logrado tomar de los comentarios que Santo Tomás hizo de las obras de Aristóteles. Entonces, el padre Calderón, armado con los textos de Santo Tomás y ayudado por la armazón conceptual que ha logrado extraer de los comentarios que Santo Tomás hizo a las obras de Aristóteles, está desarrollando una obra muy, muy meritoria, tristemente desconocida. Y creo que no exagero cuando digo que sus escritos, los escritos del padre Álvaro Calderón, están muy, pero muy por encima de los escritos de la inmensa mayoría de autores que hoy se apellidan tomistas, ya sea en su misma patria Argentina o en otros sitios como Estados Unidos o países europeos. Tristemente su labor es, como ya dije, anónima y muy desconocida. De mi paso por el seminario conservo, gracias a Dios, la mayor parte del material escrito del padre Álvaro Calderón para sus cursos, tanto en filosofía como en teología, y también he podido, por intermedio de algunos amigos,
acceder a sus textos más recientes, que son los dos que les voy a recomendar ya mismo. El primero se llama Umbrales de Filosofía, 4 introducciones tomistas. Este libro, bastante grandecito, contiene efectivamente 4 introducciones. La primera es una introducción maravillosa a la filosofía en general, que yo creo que es, sin duda, la mejor manera de aprender a filosofar correctamente. Y lo curioso es que es supremamente corta. Esa primera introducción general al pensamiento filosófico tiene alrededor de 70 y pico de hojas solamente. Es un verdadero compendio de los elementos básicos que hay que tener en cuenta para pensar de manera correcta. La siguiente introducción es la introducción a la lógica. No es un curso de lógica, no es un tratado de lógica, es una introducción a la lógica donde habla de elementos básicos como la existencia misma de la lógica, su sujeto que estudia la lógica y su método. Luego la tercera hace exactamente lo mismo, pero con respecto a la filosofía de la naturaleza. Y la última, la cuarta, es la introducción a la metafísica. Igual, no se trata de un curso de metafísica, sino de una introducción a la existencia misma de la metafísica, a su naturaleza, su objeto y su método. Estas 4 introducciones conforman este libro de Umbrales de Filosofía y creo yo, sin duda, que son la mejor manera de introducirse a un tomismo integral puro, digámoslo así, libre de las añadiduras que de pronto los autores apellidados tomistas le han ido haciendo al tomismo a lo largo de los años, incluso de los autores más recientes. Leyendo estas introducciones del padre Calderón, lo que hace uno es conocer directamente a Santo Tomás y a Aristóteles a través de los comentarios de Santo Tomás. Y sin duda esa es y sigue siendo la mejor manera de introducirse a la filosofía. La segunda obra del padre Calderón que les quiero recomendar con todo cariño, pero de manera muy enfática a los que puedan adquirirla, se llama El orden sobrenatural y tiene como subtítulo Una inmersión en el tomismo profundo. Esta obra en realidad es la primera parte de una gran obra que se ha propuesto escribir el padre Calderón, donde abordará precisamente todo el orden sobrenatural, dividido en 3 grandes temas. Primero, Dios. Segundo, la gracia. Y tercero, la misma encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Bajo esos 3 grandes títulos, el Padre aspira a abordar de manera profunda y muy técnica los fundamentos primeros metafísicos de toda la construcción teológica de lo sobrenatural en Dios, en la gracia y en la encarnación de nuestro Señor. Este primer volumen que les estoy recomendando contiene al inicio todo un desarrollo genial de los fundamentos de la metafísica. También es un ejercicio que todo aquel que desee aproximarse a la manera de pensar, a la manera de razonar, a la manera de filosofar de Santo Tomás de Aquino debe leerlo. El padre hace con gran maestría un repaso de las nociones elementales, como la noción de ente, de ser, de esencia, lo substancial, lo accidental, lo actual, lo potencial, lo formal, lo material, etcétera, etcétera. Pero lo hace no a la manera de los manuales más conocidos de tomismo, que nos entregan una definición como para que la memoricemos, sino que el padre lo hace de manera muy pedagógica, arrancando desde las evidencias más elementales
que nos encontramos en nuestro día a día y elevándose poco a poco a la abstracción analógica de todas estas nociones. Verdaderamente, leer al padre Calderón es un gusto y es una manera de ir ascendiendo poco a poco en la comprensión de estos conceptos. Estas dos obras, entonces, a los que puedan adquirirlas, Umbrales de Filosofía y El Orden Sobrenatural, las recomiendo encarecidamente. Pues bien, esas eran las dos recomendaciones que les quería hacer en este inicio de año 2021, en el cual, con el favor de Dios, esperamos continuar con la publicación de contenido en este canal, siempre con la intención de ir dando a conocer cada día más, de a poco, el pensamiento filosófico y más adelante también el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino. Precisamente los próximos videos van a estar basados en ese primer capítulo de Umbrales de Filosofía, que es un primer capítulo dedicado a realizar una introducción al pensamiento filosófico, o más bien una introducción encaminada a que el lector aprenda los rudimentos, los elementos básicos del pensar filosófico, del pensar correcto. Entonces, sin ánimo, por supuesto, de faltarle al respeto al padre Calderón, pretendiendo que somos capaces de exponer a ustedes su obra y sus escritos, vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades de presentarles a ustedes algunas de las ideas que el padre desarrolla en esta introducción para que ustedes se animen a adquirir el libro, a buscarlo a través de internet. Hoy hay muchas maneras y disfruten también ustedes de poder leer al padre Álvaro Calderón. Entonces vamos en los próximos videos a tratar de presentar a ustedes este primer capítulo que, repetimos, consideramos muy importante y fundamental para aprender desde ya a pensar de manera organizada y a pensar de manera correcta, de la mano siempre de nuestro querido Santo Tomás de Aquino.